bien, continuamos con la segunda etapa del proceso perceptivo humano, es la etapa de organización perceptual. En la etapa de organización perceptual, todas esas sensaciones simples, aisladas, que habían sido captadas a través de nuestros sentidos, se integran, se combinan y se sintetizan en una unidad más estructurada y coherente, conformando ese grupo de fragmentos aislados. Esa unidad configura un todo. Y hablamos de todo, justamente tomando los aportes de una escuela de la psicología. Tal vez hayan escuchado hablar de la escuela de la Gestalt. La Gestalt tenía como frase, una de sus principales frases, de las más conocidas, su eslogan, que el todo es más que la suma de las partes. ¿Y con esto qué queremos decir? Que más allá de que ese todo esté conformado por diferentes elementos, si queremos conocer las características de ese todo, no podemos circunscribirnos o limitarnos a simplemente adicionar las características simples de cada elemento, sino que hay algo en la combinación de esos elementos, en la interacción de esos elementos, que le da real esencia a ese todo, a esa estructura que estamos analizando. Por lo tanto, la escuela de la Gestalt empezó a generar una serie de teorías y leyes a la hora de entender cómo es que percibimos, teniendo en cuenta que percibimos totalidades y no percibimos elementos aislados. Por ejemplo, si nosotros percibimos una escena visual, un objeto, una figura geométrica, por ejemplo, vamos a poder captar características simples y aisladas. Por ejemplo, su forma, su tamaño, su color, si está en movimiento, su profundidad visual en torno a un espacio. Todas estas características se van a integrar, no las vamos a percibir por separado. Y es en esta etapa de organización perceptual que se combinan y que se configura este percepto, del cual ya habíamos hablado anteriormente. Bien, entonces, para entender un poquito más esto que plantea la Gestalt, vamos a introducirnos en alguna de las leyes que esta escuela plantea acerca de la percepción. Bien, particularmente a partir de una serie de estudios e investigaciones realizadas, la Gestalt enumeró una serie de leyes para explicar, cómo percibimos estímulos externos. En total, podemos mencionar que hay 3 grandes leyes que se formulan, dentro de las cuales en una de ellas vamos a ver también algunas diferenciaciones. Puntualmente, hablamos de la ley de pregnancia o buena figura, la ley de articulación figura-fondo y las leyes de organización perceptual. Y en este grupo vamos a ubicar una serie de leyes identificando algunas diferencias en cada una de ellas. Pero pasando por la primera, la ley de pregnancia o buena figura. Esta ley lo que plantea es que a la hora de percibir tendemos a reducir toda ambigüedad o efecto distorsionador que el estímulo tenga. Es decir, vamos a tender a percibir de la manera, de la forma más simple o consistente posible, dándole coherencia y significación a ese estímulo. Entonces, por más que el estímulo sea ambiguo, esté distorsionado, nuestra tendencia es a percibir de la mejor manera posible esos estímulos. Si nosotros vemos las imágenes que tenemos en la lámina, a la izquierda, yo les preguntara qué es lo que ven, seguramente la mayoría de ustedes acordaría en que se trata de un elefante. Ahora, si nos metemos en el detalle de esta imagen y empezamos a ver sobre todo en la zona donde están las patas y la trompa, vamos a ver alguna ambigüedad, una inconsistencia, porque no queda claro dónde está el contorno de una pata, de la otra, de los espacios de fondo de la imagen. Incluso en la zona de la trompa también se confunde trompa con pata. Por supuesto que todos somos capaces de distinguir estas inconsistencias, de identificarlas, pero más allá de eso, nuestra tendencia general es a decir, es un elefante. Es decir, reduciendo esa distorsión, esa molestia que nos genera la imagen con su consistencia en las patas, tratamos de simplificar, percibir una totalidad que implica esta respuesta de decir que es un elefante. A la derecha observamos otra imagen que está incompleta, que
está distorsionada o que le faltan algunas partes. Sin embargo, más allá de eso, podríamos decir, bueno, pareciera ser la sombra de una mano, ¿sí? De la palma de una mano abierta. Entonces, más allá de todos estos aspectos que le faltan a la imagen en sí, podemos dar una hipótesis respecto de lo que creemos que es esa imagen, que es una primera entrada sensorial. Esto en cuanto a la ley de pregnancia o buena figura. Yendo a la segunda ley, la ley de figura-fondo, lo que plantea es que puntualmente siempre a la hora de percibir vamos a recortar una figura que se va a destacar sobre un fondo, sobre restos de objetos que las envuelven, que es lo que vamos a configurar como fondo. Entonces, de toda percepción vamos a hacer foco en una figura y poder relegar el resto de los estímulos como fondo. Y justamente dándole relevancia a la figura que se presenta. Si nosotros vemos esta imagen que se presenta en este slide, van a poder identificar, por ejemplo, la figura o el busto del Quijote en un fondo donde se observa cielo y tierra, simplificando, por supuesto, la percepción. Lo vemos en ese rostro, sus ojos, observamos una barba, un mentón, observamos una nariz, su pelo algo desalineado, desprolijo. Y en el fondo, por supuesto que también se identifican algunas imágenes, ¿no? De caras, rostros, etcétera. Pero simplificando podríamos decir, recortamos una figura, que es la del busto del Quijote, y un fondo. Pero también podemos hacer un recorte distinto a esta escena y decir, voy a tomar como figura esos dos caballeros que están montados en sus caballos con sables. Y de fondo podemos observar en un primer nivel el molino de viento. Y más atrás tal vez podemos observar humo o nube. Y más atrás el cielo. Entonces, en este caso recortamos otro objeto como figura y fíjense cómo cambia la percepción de esa imagen, destacando otros elementos de la escena. Entonces, siempre en todo acto perceptivo tenemos que entender cuál es la figura y el fondo en el cual se presenta esa percepción. Ahora, en el tercer grupo de leyes, encontramos las leyes de organización perceptual. Estas sí son aquellas leyes que explican cuáles son los principios generales de la captación de estos elementos que no se van a percibir de forma aislada, sino organizados en totalidades. Bien, la primera de esas leyes es la ley de proximidad. En la ley de proximidad lo que se plantea es que aquellos elementos que se encuentran más cercanos entre sí, es decir, a menor distancia, van a tender a ser percibidos como parte de un mismo todo, como parte de una misma unidad, es decir, que se van a tender a agrupar. Si observamos la imagen de la izquierda, hay una serie de estrellas que están plasmadas sobre este fondo verde. Sin embargo, rápidamente podemos identificar dos figuras de cuadrados, que están conformadas por aquellas estrellas que están más cercanas entre sí. Entonces rápidamente podemos segregar y agrupar esas estrellas que están más próximas e identificar las figuras que están justamente dibujando. Pensando en otros ejemplos, también nos sucede que cuando vemos un amontonamiento de gente, cuando vemos un grupo de personas, aquellas que están más próximas entre sí, tendemos a considerar que forman parte de un mismo grupo, que se conocen, que tienen de alguna manera algo en común. Una segunda ley de organización perceptual es la ley de semejanza. En este caso, el principio de agrupamiento, o sea, aquello que genera que los elementos se agrupen, es la similitud o la semejanza. Si vemos los dos ejemplos, comenzando por el de la izquierda, lo que van a observar es que hay varias figuras geométricas que se presentan, o varias figuras, mejor dicho, estrellas y rombos, y también de distintos colores. La primera diferenciación que podemos hacer es el conjunto de estrellas diferenciado del conjunto de rombos, al mismo tiempo que también lo podemos diferenciar por color, aquellas que tienen en color blanco del rojo. Rápidamente hay como una clara diferenciación entre estos. Entonces es menos probable que uno tome en el recorte
de la figura una fila de rombos con una fila de estrellas, porque ya la diferencia entre figura y color permite una primera diferenciación en el campo visual. Si vamos a la imagen de la derecha, vemos un montón de canicas que tienen todas al parecer el mismo tamaño. Si bien si miramos más detenidamente podría haber alguna pequeña diferencia, pero acá la diferencia principal se nota en los colores de esas canicas. Rojo, azul, amarillo, verde. Pero lo que observamos es que hay algunas figuras geométricas que se pueden construir a partir de la similitud del color. Por ejemplo, el cuadrado interno color rojo, el círculo está en el centro color amarillo o el círculo externo de color rojo. Fíjense cómo rápidamente uno lo puede captar a partir de un elemento similar que es el color. Otra ley de organización perceptual es la ley de destino común. Esta ley aplica a aquellos elementos que están en desplazamiento y lo que plantea es que aquellos elementos que se desplazan en la misma dirección tienden a ser vistos como parte de un mismo conjunto, tienden a agruparse. Es así como en la figura de la izquierda observamos como un conjunto o es más fácil observar en movimiento todas las flechas que van hacia arriba y todas las flechas que van hacia abajo y es mucho más dificultoso concentrarse en conjunto o en unir la flecha que va arriba con la flecha que va hacia abajo. Entonces, aquellos elementos que se desplazan en el mismo sentido, hay una tendencia mayor a la agrupación. Otra ley de organización perceptual es la ley de la buena continuación y lo que plantea es que aquellas líneas que están interrumpidas tienden a percibirse como continuas. Entonces, si vamos, por ejemplo, al cubo que observamos a la derecha, en realidad el cubo es nuevamente una ilusión. ¿Se acuerdan de la ilusión del triángulo invisible? Cuando hablábamos al principio de las ilusiones perceptuales más conocidas. Bueno, esta es una ilusión muy similar, es la ilusión del cubo invisible, si lo quisiéramos llamar así. ¿Por qué? Porque en realidad parecería trazarse una línea blanca que configura, digamos, en los diferentes contornos que configuran un cubo, cuando en realidad lo que sí podemos observar son figuras fragmentadas que están a cierta distancia entre sí. Si me voy a la figura del medio, lo más probable es que haya una percepción de 3 líneas blancas diagonales, o si miramos un poquito más en detenimiento, acá hay una cuarta. Pero es menos probable que alguien se repare en los segmentos negros que están cortados, ¿sí? Sino que lo que uno diría es, bueno, en realidad son todas líneas negras que están atravesadas por diagonales blancas, entonces están entrecortadas, pero no es tan común percibirlas como segmentos negros diferenciados. La última figura, que es muy simple, sigue con la misma lógica. Lo que plantea es que la tendencia general es a pensar que en realidad detrás de estas paralelas hay una diagonal y que es una diagonal continua, que no está entrecortada. Y es muy poco probable que alguno de ustedes me diga, bueno, veo acá una especie de escoba para un lado y acá otra escoba invertida. ¿Sí? Sino que la tendencia es a unificar, percibir un todo y en ese todo una de las tendencias que se da como leyes de la Gestalt es tener una ilusión de continuidad de la línea. Bien, muy similar a la ley anterior es esta última ley de organización perceptual que llamamos ley de cierre. En este caso, esta es una de las leyes más conocidas de la Gestalt. Esta ley lo que plantea es que ante formas abiertas o que están inconclusas, tendemos a percibir un continuo, ¿sí? Siguiendo lo que decíamos anteriormente, y a percibir entonces como formas cerradas, a cerrar aquellas imágenes que están abiertas o cuyos contornos están incompletos. Es así como si me voy al ejemplo del centro, del slide, podríamos decir, hay un círculo, hay un rectángulo, más allá de que en realidad son todas figuras que están incompletas. El símbolo de Adidas, por ejemplo, nos permite pensar que es una hoja, a pesar de que tiene algunas zonas donde está entrecortada la imagen, o incluso la C del signo o símbolo de Carrefour, que se ve justamente en la zona central. También si observamos este dibujo podríamos decir que es un perro, algunos dicen es un dálmata, siguiendo las manchas que se observan,
a pesar de que no está cerrada la figura, ¿sí? Y que le faltan varios detalles para poder configurar un todo cerrado. Bien, habiendo mencionado las leyes de la Gestalt, vamos a meternos un poquitito también con otros fenómenos que son muy interesantes respecto a cómo percibimos, y uno de ellos es la percepción del movimiento. Los estímulos en el ambiente no están todos estáticos, sino que muchos se encuentran en movimiento, así como nosotros nos encontramos en movimiento. Nuestro entorno es dinámico, el ambiente es dinámico. Y lo cierto es que también al encontrarse en movimiento y los cambios que se producen en nuestra imagen retiniana nos permiten construir también la percepción del movimiento. Por ejemplo, si nosotros estamos observando un auto que viene a toda velocidad, lo más probable es que observemos cambios también en el tamaño de ese objeto. Sabemos que si un objeto está muy lejos, se va a ver más pequeño. Si ese objeto está más cercano, se va a ver más grande. Y si además ese objeto está en movimiento y se viene acercando a nosotros, no solo vamos a ver que se agranda, sino que también la velocidad a la que ese estímulo se agranda en nuestra retina nos va a dar cuenta de la velocidad en la que ese estímulo se mueve. Entonces, si estamos por cruzar, por ejemplo, volvamos a la facultad un ratito, recordemos Hipólito Yrigoyen. Y si estuviéramos por cruzar Hipólito Yrigoyen a la altura de la facultad, lo primero que haríamos es, por supuesto, si queremos conservarnos sanos, mirar hacia la izquierda. Mirar hacia la izquierda y ver si viene algún auto o algún colectivo en camino. Imagínense que ustedes ven un auto que se ve a lo lejos, se observa a lo lejos. Si de repente vemos que ese auto aumenta su tamaño respecto de nuestro punto de vista muy rápidamente, seguramente tomemos la decisión de no cruzar. ¿Por qué? Porque asumimos e inferimos que ese vehículo se mueve a gran velocidad o una velocidad más alta, lo cual nos va a dar prudencia para cruzar la calle. Así, con diferentes elementos del entorno. Si, por ejemplo, nos estamos jugando al tenis y en el tenis tenemos que hacer foco en la pelota. La pelota va a verse más pequeña o más grande dependiendo de cuán cerca esté, cuán lejos esté respecto de nuestro punto de vista, si está en el otro lado de la cancha o si está de nuestro lado de la cancha. Pero también la pelota puede venir con diferentes efectos y puede venir a diferente velocidad. Nuestro contrincante puede hacer un raquetazo fuerte y que la pelota nos llegue muy rápidamente. Y vamos a inferirlo a partir de cómo vemos que se acerca la pelota y justamente cómo aumenta su tamaño y cómo captamos ese movimiento, a que si la persona hace algún efecto en donde la pelota llega con menor velocidad. Algunos ejemplos, como para ir pensando el modo en que construimos la percepción del movimiento. Bien, uno justamente de los elementos, de los fenómenos que nos permite entender cómo el cerebro capta el movimiento o lo interpreta, es el fenómeno Phi, nuevamente estudiado por la psicología de la Gestalt. Si hacemos foco en la imagen que ustedes están viendo, bueno, yo siempre les suelo preguntar, ¿qué es lo que ven? Y diría que un 70% de la clase, algunos no responden, pero un 70% de la clase podría decirme, es una pelota en movimiento. Se mueve de izquierda a derecha. Seguramente muchos de ustedes, viendo este video, esta presentación, dirían, sí, parece una pelota en movimiento. El tema es que, más que una pelota en movimiento, ¿qué pasaría si yo les dijera que son dos pelotas o dos esferas que están estáticas y que se prenden y se apagan de manera intermitente, a tal velocidad y a tal dinamismo que la ilusión a la hora de percibir la totalidad de la imagen es que pareciera ser una pelota que va y viene, que se desplaza? Bueno, el fenómeno Phi es como la base de lo que nosotros conocemos de la industria del cine, como inicialmente se producían las películas, como una secuencia rápida de imágenes, y de lo que son los carteles luminosos, ¿no? Las marquesinas que nosotros podemos conocer. En un cartel luminoso, pensando en uno simple, uno puede observar que hay una luz en el contorno que se mueve
a lo largo, digamos, en todo ese contorno, en el borde de ese cuadro, de ese cartel. Sin embargo, no es una luz que se mueve, sino que son varias luces que se van prendiendo y apagando a cierta velocidad. Entonces, este fenómeno es muy interesante porque el cerebro lo que hace es construir una ilusión de movimiento a partir de estos elementos que inicialmente podríamos decir están separados. Bien. Otro fenómeno interesante en cuanto a la percepción es el tema de las constancias perceptuales. La realidad es que yo recién les mencionaba, en la retina hay cambios permanentes del objeto, porque el objeto está en movimiento o está expuesto a diferentes condiciones, o el observador cambia de perspectiva. Entonces la imagen en la retina va sufriendo diferentes cambios. Sin embargo, más allá de esos cambios en la retina, nuestra construcción del mundo es invariable, es constante, es relativamente estable. Es decir, si bien nosotros podemos observar una pelota de lejos o una pelota de cerca y detectar que hay cambios en el tamaño, sabemos que la pelota nunca se transformó de tamaño, sino que sigue siendo la misma en cuanto a su tamaño, en cuanto a su forma, en cuanto a su color. Esto que justamente nuestro sistema perceptivo nos permite hacer, de mantener cierta constancia en los estímulos del ambiente, más allá de las diferencias a nivel sensorial en la imagen retiniana, es lo que conocemos como constancias perceptuales. Y hay tres grandes tipos de constancias perceptuales: la constancia del tamaño, la constancia de la forma y la constancia de la luminosidad. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de ello, pero antes que nada quería aclarar, ¿qué pasa cuando esto no ocurre? Porque lo que digo parece bastante simple y bastante obvio, porque al tener la capacidad de ser dotados de constancias perceptuales, uno se encuentra totalmente familiarizado con eso, nos empieza a preguntar acerca de la variabilidad de los objetos o las diferencias que se dan en los objetos en sus formas, tamaños y características. Pero ¿qué pasa cuando esto falla? Hay una condición que se la conoce como el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas o síndrome de Todd, en donde realmente hay una alteración en el campo sensorial, en la percepción, mejor dicho, y justamente los estímulos visuales parecen cambiar de tamaño, de forma, ¿sí? Entonces la persona normalmente se dan en algunos casos agudos y luego cede esta alteración, se dan algunos casos de migrañas fuertes, o ante algunos grados de alucinación, ante alguna intoxicación. Y la persona lo que sufre es esto, esta sensación de que el mundo es bastante variable e impredecible, que los objetos cambian de forma y de tamaño, su propio cuerpo, ¿sí? Puede observarse una mano y sentir diferencias en cuanto al tamaño de sus miembros. Bueno, imaginemos si eso nos pasara, ¿no? Es bastante preocupante o nos preocuparía bastante en esa situación. Pero por suerte contamos con las constancias y vamos a ejemplificar cada una de ellas. Para arrancar, la constancia del tamaño es aquella constancia que nos permite percibir un objeto del mismo tamaño a pesar del cambio en la retina que se produce cuando este estímulo se acerca o se aleja. Me voy a focalizar sobre la imagen de la derecha para simplificar. Como verán, esa imagen que se observa es una galería, es una imagen que tiene profundidad visual, es decir, que podemos ubicar que hay algunos elementos que están más lejos y que otros que están más cerca. Y si vemos, hay dos personas que se desplazan y están caminando por esa galería. Ahora, si yo les preguntara a grandes rasgos si esas dos personas son de un tamaño relativamente parecido, lo más probable es que me digan que sí. ¿Por qué? Porque más allá de que el sujeto que está en el fondo, hacia atrás, más lejos en la galería, se ve más chico, y esto es evidente, lo que asumimos es que se ve más chico porque está más lejos. Ahora, si imagináramos que esa persona se acerca, inmediatamente la imaginaríamos de mayor tamaño, un tamaño tal vez similar al de la persona que está delante con sombrero. Ahora, fíjense si yo muevo esta persona y la pongo exactamente en el mismo nivel, en el mismo plano que la persona de sombrero. Claramente ahí encontramos una inconsistencia y encontramos una diferencia de tamaño, ¿sí? Entonces,
al estar en un plano de profundidad visual, inmediatamente podemos identificar que ese distinto tamaño que se capta en la retina está dado por una lejanía y por objetos que se encuentran a cierta distancia. Acá les dejo, para el que quiera ver, es una ilusión, que es la ilusión de la habitación de Ames. El video lo pueden ver cuando quieran. Justamente, seguramente lo hayan visto en alguna otra oportunidad, pero tiene que ver con una ilusión que se da donde se pone en jaque esta constancia perceptual del tamaño. Pero vamos al segundo tipo de constancia perceptual, que es la constancia de la forma. Y esta constancia lo que plantea es una estabilidad en la percepción de la forma de los estímulos, a pesar de los cambios que se puedan dar en la retina a partir de los cambios de perspectiva de quien percibe. Entonces, podemos observar una puerta en sus diferentes formas, mejor dicho, en sus diferentes inclinaciones. La puerta puede estar totalmente cerrada, algo abierta, mitad en la mitad de recorrido, o puede estar completamente abierta. Ahora, sabemos que esa puerta sigue teniendo la misma forma, no cambió su forma, simplemente la estamos viendo distinta porque ha cambiado la perspectiva o la estamos mirando desde otro ángulo. Con lo cual, esto aplica para cualquier elemento, ¿sí? Si observamos una silla en un aula de frente, si la observamos de costado o si la observamos de arriba. Claramente la construcción que se produce o la imagen que se produce en la retina va a ser diferente, más allá de que entendemos que se trata de la misma forma de silla. Por último, la constancia del color o la constancia de la luminosidad, como tercer tipo de constancia perceptual, plantea que tendemos a percibir los objetos del mismo color, a pesar de que hay cambios que se producen por la intensidad de la luz. Puntualmente, si me detengo en la imagen de la derecha, vemos que hay 3 esferas alumbradas, digamos que están siendo enfocadas por unas de luz. Y lo cierto es que vemos diferentes tonos del color. De hecho, si nos focalizamos en la pelota más grande, vamos a ver que hay un costado más oscuro, costados más claros y costados más plenos en rojo. Bien, podemos interpretar que esa pelota es roja de manera homogénea. Sin embargo, se ve más negro en una zona por la sombra que se refleja justamente ante cómo impacta el color, cómo impacta la luz. Lo mismo que las zonas más blancas, que están dadas por las zonas en donde recae mayormente o enfoca mayormente esa luz. Con lo cual, puede haber diferentes ambientes de los cuales observamos los objetos, puede haber diferentes formas de alumbrar o iluminar el objeto, podemos cambiar un poco el lente. Sabemos, a pesar de todo eso y de esos cambios que se producen a nivel sensorial, que el objeto no ha mutado su color. Bien, vamos a un último tema que tiene que ver, antes de meternos con la tercera etapa de percepción, vamos a hablar de la percepción de la profundidad. Este es un tema bastante interesante y al mismo tiempo complejo, porque si se acuerdan al comienzo, en la primera presentación, decíamos que aquel estímulo distal que vamos a percibir es un estímulo en 3 dimensiones. Pero cuando se produce la imagen retiniana, esa imagen retiniana es en 2 dimensiones. Pero más allá de que esa imagen retiniana es en 2 dimensiones, sabemos que la construcción de ese estímulo, el percepto, vuelve a recuperar esa tercera dimensión, es decir, la profundidad visual. Nosotros podemos captar el alto, el ancho y la profundidad de los objetos. Ahora, la pregunta que se han hecho los diferentes investigadores es ¿cómo es que lo captamos si partimos de una imagen retiniana plana? Bueno, sobre esto se han tratado de construir diferentes explicaciones y se han planteado que la percepción de la profundidad visual se da gracias a una construcción, es decir, que el sujeto tiene que tomar cierta información y construir una imagen de profundidad. Bien, para poder construir esa imagen de profundidad se vale de 3 tipos de claves de profundidad. Por un lado, las claves binoculares, que son aquellas claves
que podemos tomar gracias a nuestra visión binocular, es decir, a nuestra visión con dos ojos. En segundo lugar, las claves de movimiento, que son aquellas que se toman justamente a partir de desplazamientos o movimientos aparentes que se dan en el entorno. Y el tercer grupo son las claves pictóricas, que incluso ante una visión monocular se pueden dar porque se toman a partir de recursos pictóricos para poder dar la percepción o la representación de una profundidad. Vamos con las primeras de ellas. Claves de profundidad visual, claves binoculares. El primer elemento que constituye las claves binoculares es la disparidad retiniana. Partimos de un concepto que es el desplazamiento retiniano. Quiere decir que un ojo está a cierta distancia, en el ser humano, un ojo está a cierta distancia del otro, ¿sí? Es decir, que en cada ojo que tenemos, que se genera una imagen retiniana, cada imagen retiniana o cada retina, mejor dicho, va a estar a cierta diferencia, a distancia la una de la otra. Bien, entonces nosotros captamos la información con nuestros dos ojos y cada ojo va a tener una imagen de ese objeto y una imagen levemente distinta de ese objeto. Digo levemente distinta porque, por supuesto, si tuviéramos un ojo en cada perfil del rostro, las imágenes que captaríamos serían totalmente distintas. En este caso, como tenemos los dos ojos a nivel frontal, la imagen es distinta, pero al mismo tiempo comparte bastante de la escenografía, digamos, de esa escena. Entonces, el sistema visual lo que hace es tomar las dos imágenes retinianas y poder integrarlas en una percepción única de un objeto en profundidad. Si ven el ejemplo que ustedes tienen a la derecha, la persona está observando una serie de palos de bowling que están alineados uno delante del otro, y el sistema visual lo que hace es tomar una imagen de una retina, tomar la imagen de la otra y finalmente fundirla, ¿sí? En una sola imagen con profundidad visual. Acá hay un ejercicio muy simple para que hagan la prueba en sus casas, que es para poder darse cuenta ustedes mismos de cómo cada retina capta una imagen levemente diferente a aquello que observamos, es poner sus dedos, pueden ser sus dedos pulgares o sus dedos índices, uno adelante del otro, ¿sí? A cierta distancia de los ojos. Y cerrar un ojo, dejar el otro abierto e ir alternándolos, cerrar el otro y dejar el otro abierto. Y ahí van a ver cómo cada ojo obtiene una imagen levemente distinta. Bien, este es un dato. El segundo dato de las claves binoculares es la convergencia. La convergencia lo que plantea es que justamente cuando nosotros observamos un objeto, cada ojo tiende a converger en un mismo punto, ¿sí? Es decir, que los ojos tienden a girar hacia el centro a la hora de fijarse en un objeto para converger y hacer foco en ese objeto. Entonces, ese movimiento de ojos que uno realiza, que cuanto más lejos esté, se va a dar un ángulo determinado, mientras que ese objeto esté más cerca, el ángulo va a ser mucho más pronunciado. Bueno, esa información, digamos, en cuanto a cómo es el movimiento de las fobias en los ojos, va a ser tomado por nuestro cerebro para poder calcular la distancia a la que ese objeto se encuentra, es decir, calcular la profundidad visual. Por ejemplo, cuando nosotros, y yendo a un ejemplo muy simple, si tomamos un lápiz y lo alejamos lo más que podemos de nuestro punto de vista, van a ver que la vista va a estar más relajada. Ahora, si lo acercamos cada vez más y más y más, al punto que esté frente a nuestras narices, van a ver que tendemos a ponernos viscos, ¿sí? Es decir, que las fobias tienden a acercarse mucho, los ojos tienden a girar más hacia adentro, ¿sí? Entonces, esta información, este movimiento ya nos está dando una información respecto de el lugar, el emplazamiento de ese objeto en el ambiente y respecto a la distancia que tiene con respecto a nosotros. Bien, entonces son dos elementos. Por un lado, la convergencia, cómo tendemos a converger nuestra visión hacia un punto determinado, el punto que vamos a observar, y por otro lado, la disparidad retiniana.
Otro aspecto, otras claves de profundidad visual son las claves del movimiento. Y hay un fenómeno muy interesante que se lo conoce como paralaje del movimiento relativo. Y esto significa que si nos imaginamos en movimiento y nos ubicamos en un espacio determinado, aquellos objetos, elementos que estén a mayor distancia nuestra, van a tender a parecer más estáticos y a desplazarse en el mismo sentido que nosotros, a diferencia de que aquellos elementos que estén más cerca, que van a tender a parecer más móviles y a desplazarse en sentido contrario. Un ejemplo que tal vez todos hayan experimentado alguna vez. Si viajan por la ruta, imagínense que viajamos rumbo a Mendoza y empezamos a ver ya las montañas a lo lejos. Y si ustedes observan esas montañas que están más lejos respecto a nuestro punto de vista, seguramente el movimiento que aparente, digamos, que uno logre captar es de algo más estático, ¿sí? Si nos detenemos en aquellos elementos que están al costado de nuestra ruta, vamos a ver rápidamente, digamos, un cambio de movimiento y de dirección. Si nos vamos a la playa, cambiamos de escenario y observamos un barco que está bien a lo lejos, seguramente resulte más difícil discriminar el movimiento que realiza, o si está en movimiento o si está parado. Por supuesto que si ese barco está mucho más cerca a nuestro punto de vista, vamos a poder captar con mayor precisión la velocidad, el movimiento y la dirección en la que se desplaza. Entonces, este aspecto que tiene que ver con la distancia de los objetos ya nos da cuenta de una información, o mejor dicho, del lado en sentido contrario, esa ilusión de movimiento que tenemos o cómo podemos captar el movimiento nos da cuenta también de la distancia a la que se encuentran los objetos. Bien, por último, las claves pictóricas. Las claves pictóricas son aquellas que se pueden tomar a partir de una imagen plana, como por ejemplo un dibujo o una fotografía. Hay diferentes tipos de claves pictóricas, acá hay algunas de ellas. Si alguno se dedicó a la pintura o a dibujar, o alguna vez hizo un esfuerzo por realmente representar la profundidad visual en un dibujo, haya utilizado seguramente alguna de estas imágenes, algunos de estos recursos. En primer lugar, la interposición o la oclusión. Si nosotros queremos representar un objeto dentro de un escenario de profundidad visual, lo que vamos a hacer es representarlo con otros elementos y si queremos representar que ese elemento está por delante, digamos, o más cerca respecto a nosotros, le va a aparecer bloqueando, tapando aquellos objetos que están detrás. Entonces, si nos detenemos en esa imagen, ese paisaje que vemos de árboles y casas, van a ver que hay algunas casas que están más cercanas a nuestro punto de vista, mientras que hay otras que están más lejanas. Y por supuesto, este puente que se observa está más por detrás, ya que hay algunos elementos que lo están bloqueando o están tapando algunas de sus partes. También podemos inferir que este árbol, el que estoy marcando, está por delante de esta casa. ¿Por qué? Porque está tapando algunas de las áreas que podemos observar de ese dibujo. Bien, ese es un elemento. Otro es el gradiente de textura, y esto tiene que ver con la densidad de textura que se observa en la imagen. A medida que nos alejamos en la distancia, aquellos elementos que están más lejanos van a tender a verse más apiñados, ¿sí? Con menor resolución. Prácticamente no se llega a diferenciar o a distinguir bien cuáles son los elementos. Mientras que si nos acercamos y observamos aquellos elementos que están en un primer plano, podemos ser mucho más detallistas en, bueno, observar las piedras, su tamaño, sus distancias, sus formas, tiene mejor resolución. Entonces, a la hora también de poder dar cuenta de distancias y de profundidad visual, podemos jugar con la resolución y el gradiente de textura de las imágenes. Otro aspecto tiene que ver con el tamaño relativo. Si queremos dibujar algo que está más lejos, lo vamos a dibujar más pequeño que algo que está más cerca, ¿sí? Entonces, fíjense en la imagen que ustedes tienen a la derecha, en la primera línea, cómo hay árboles de diferentes tamaños dibujados, sabiendo que en realidad, si pensáramos en la interpretación de ese dibujo, es de árboles del mismo tamaño, ¿sí? O de la misma altura. Sin embargo, la diferencia de tamaño lo que nos da cuenta es de la distancia y de la profundidad visual de la imagen.
Lo mismo que en el caso de la perspectiva lineal, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos la ilusión de Ponzo? En ese caso veíamos que aquellas vías del tren eran paralelas, pero que en la percepción de la profundidad visual tendían a visualizarse como unidas en un punto en el horizonte. Bien, justamente de esto se trata la perspectiva lineal, a poder trabajar con líneas que, por más que sean paralelas, tienden a unirse para dar cuenta de las distancias. Otro elemento que podemos utilizar como claves pictóricas son las sombras y las luces. En este caso es jugar con sombras en algunos objetos para dar a cuenta de figuras más voluminosas, más redondeadas y con mayor profundidad. Bien, hasta acá todo lo que es organización perceptual y todos los fenómenos de construcción del percepto en cuanto a construcción del movimiento y de la profundidad. En un último y más pequeño, más cortito video vamos a hablar de la tercera y última etapa de la percepción, que tiene que ver con la identificación y reconocimiento.